empezamos. Voy a arrancar con un problema que está sacado del apunte teórico. Siempre trato de empezar con un problema que nos va a llevar a la parte teórica que queremos abordar. No sé si leyeron el apunte teórico, pero estaba este grafiquito, que era la producción y venta de automóviles en nuestro país, durante un año que era el año 2000. No fue el mejor año, pero fue el año 2000. Lo saqué del libro. ¿Lo vieron al apunte? ¿Vieron este gráfico, este problemita? Sí, profe. Bien, entonces me van a poder responder las preguntitas que estaban ahí. Bien, como ven acá, hay dos líneas, una en rojo y otra en negrito. Una representa las ventas, ¿sí?, que es la que está en color rojo, y en color negro la producción, ¿sí? Este numerito que está al costado, obviamente, es las ventas y la producción respectivamente. Y lo que está aquí abajo, sobre este eje, son los meses del año 2000. Y llega hasta febrero de 2001, ¿sí? También lo aclara en el artículo que en realidad uno de los puntos, porque esto me da un indicio de cómo crece, de cómo decrece, ¿no?, tanto la venta como la producción durante el año. Entonces, hay tres preguntitas. Una que dice en qué mes fue la máxima producción de autos, en qué periodo cayeron más las ventas y en qué meses hubo mayor diferencia entre la producción y la venta. Comencemos con la primera. ¿En qué mes fue la máxima producción de autos? En marzo del 2000. Marzo del 2000. Bien, Marzo porque del tengo que 2000. mirar este puntito de aquí, ¿verdad? O sea, por empezar me tengo que focalizar en la línea negra, porque es la producción. Y para buscar la máxima, tengo que fijarme aquí, ¿cierto? El máximo valor obtenido, que corresponde al mes de marzo del año 2000, ahí dice 2000. ¿En qué periodo cayeron más las ventas? Ahora, ¿qué gráfica voy a mirar? La roja. ¿Del 2001? La roja. ¿Y dónde cayeron más las ventas? En noviembre. En febrero de Noviembre de 2001. 2001. De octubre tengo yo. ¿En Desde febrero, octubre no? hasta febrero. En febrero de 2001. En febrero de 2001. ¿Qué tengo que mirar para ver en qué periodo cayeron más las ventas? ¿Qué Desde tengo octubre que no cayeron. Desde octubre le empezaron a Claro, caer. en octubre cayeron más. Exacto. En realidad hay varios periodos donde cayeron las ventas, porque acá cayó, aquí cayó, acá también cayó, pero ¿dónde cayó más abruptamente? Es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Porque nos pedían en qué periodo cayeron más las ventas. Por lo tanto, ¿entre En qué diciembre. meses? En noviembre. En febrero del 2000. De noviembre a En febrero febrero del de 2000. 2001. Ah, no, claro, en octubre. Claro, en febrero. En febrero de 2001. A noviembre. De Para octubre, mí era de octubre a noviembre. de octubre a noviembre. Aquí podemos ver que en este periodo cayó más abrupto. Hizo chin, cayó, ¿o no? ¿Lo Claro, ven como que en un mes correctamente? bajó un montón. Exactamente. La venta estaba acá arriba y pasa a estar acá abajo. O sea que De un mes cayó al otro, claro. Exacto. Si bien acá cayó y acá también cayó, no cayó tanto. ¿Sí? En cambio, yo puedo ver que de aquí a aquí, en un mes, cayó un montón. Entonces, en ese periodo cayeron más las ventas. ¿Se entiende? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Sí, profe. Y otra preguntita dice aquí, ¿en qué meses hubo mayor diferencia entre la producción y la venta? ¿Qué mirarían? En noviembre del 2000 también. Noviembre hasta enero. ¿Qué tendría que mirar? Empecemos por focalizar qué miren. La diferencia entre las dos. Bien, la diferencia entre el punto rojo y el punto negro, dijeron por ahí. Bien. Fíjense, o sea, la distancia que hay entre este punto rojo y este punto negro. Entre este punto negro y este punto rojo. Entre este punto negro y este rojo. ¿No? Tendría que mirar esta diferencia. ¿Se ve el cursor cuando lo marco? Sí, profe. Sí, también no sé si se noviembre, también noviembre del 2000. Exacto. ¿Ven que acá la mayor diferencia está entre estos dos puntos? ¿Ven? Sí, Por lo profe. tanto, la mayor diferencia entre la producción y la venta va a estar en este mes, ¿sí? En el mes de noviembre. O sea, en marzo fue la producción máxima de autos, entre octubre y noviembre fue el periodo en que más cayeron las ventas, y justamente, si analizamos
La mayor diferencia entre la producción y la venta va a estar dada en el mes de noviembre. Sí, aquí está la respuesta. ¿Hasta ahí venimos bien con el análisis de este pequeño gráfico? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bien. Si ustedes ven, esto que está acá, que estoy señalando, ¿qué está implicando que sube? ¿Qué implica? ¿Que Yo creció veo la esa línea. venta? sobre la venta. ¿Y la venta qué hace ahí? Aumenta. Aumenta. Y si yo le señalo esto, ¿qué pasa aquí? Baja. Descienden las ventas. Bien, eso en matemáticas vamos a ver que es crecimiento y decrecimiento, ¿se entiende? O sea, este pequeño gráfico ya nos lleva a abordar determinados conceptos, como crecimiento, decrecimiento, y cuando hablamos de máximo, es el máximo valor que toma aquí la producción. Entonces eso en matemática lo llamamos después, vamos a ver, máximo absoluto. ¿Se entiende? O sea, esto es interpretar un gráfico, pero después lo vamos a llevar a los conceptos que queremos abordar en esta clase. Bien, vamos con otro problemita. A ver, ¿vieron los teléfonos? Que generalmente tienen numeritos y hay letras asociadas a los números, ¿verdad? Sí, profe. Y por ejemplo, hay empresas que contratan el 0800 y, por ejemplo, si yo quiero el 0800 escuela, yo sé que es este numerito de acá, porque la E es el 3, ¿sí? Si yo veo acá la E es el 3, porque la S es el 7, ¿sí? O sea que cada una de estas letras se le asigna este numerito. Entonces yo quiero ser 0800 escuela, tengo que llamar a este numerito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Si yo quiero llamar al 0800 helados, porque quiero comer un helado y hay un 0800 helados, ¿qué hago? Me fijo la H, la E, la L, la A, la D, la O, la S, cuáles son los numeritos, ¿no? Que se le asignan. Y llego a este numerito de teléfono. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a llegar a un numerito de teléfono, que es este que está aquí. ¿Qué pasa si a mí me dan este número? Me hacen al revés la pregunta. Me dicen, este es 0800 18 43 36 7. ¿A qué palabra corresponde? ¿Qué pasa acá? Profe, yo lo intenté hacer y me salió como tipo tiempo, pero el 1 no tiene nada. Exacto, el 1 no tiene nada por empezar. O sea, ¿qué letra le asigno al 1 si acá no tengo ninguna, verdad? Un espacio. Un espacio. El espacio. Sería un espacio. ¿Y el 8? ¿Qué letra le asigno al 8? La T. Ya puse la T. ¿Y no le puse asignar la U? Puede Claro, tenés ser una T, variante de U 3 o B. posibilidades. Tengo Sí, tres la T, la U. posibilidades. Profe, yo lo que tuve en cuenta es que aparecen 2, 3. Entonces yo con los 2, 3 pensé que era la E. El 3 es el, claro. Bueno, a ver, pero a ver, el 3 puede ser la D, la E o la F. Puede tener 3 posibilidades, ¿o no? O puede ser doble F. DE. Miren, fíjense, acá hay dos ejemplos. ¿Sí? Dependiendo qué le asigne al 3, qué le asigne al 8, voy a tener diferentes palabras. Y acá surge un problema, porque van a ser todas correctas. ¿Sí? Si yo al 8 le asigno la T, la U o la B, voy a tener 3 palabras distintas. Si yo al 4 le asigno la G, la H o la I, voy a tener otras 3 palabras distintas. ¿Me explico? No tengo una única palabra que pueda formar con este numerito. Hay un montón de posibilidades, porque cada número, como vemos, por ejemplo, este tiene 4 letras, este 3, este 4, tengo un montón de posibilidades. ¿Sí? Diferente es si a mí me dan 0,800 helados. Si a mí me dan 0,800 helados, yo sé que a la H le corresponde un número, a la E le corresponde un número, o sea, cada una de estas letras tiene un número asignado. Pero cada uno de estos números no tiene una única letra asignada, tiene más de una. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, no es tan fácil responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Se entiende lo No, que profe, a mí me costó. Es que no es tan fácil porque todos van a llegar a diferentes palabras. En cambio, la primera pregunta, seguramente todos llegaron a la misma, ¿verdad? Al mismo numerito. Sí, profe. Bien, a eso quiero llegar. Al concepto de función. Una función es una relación. Recién relacionamos los números del teléfono con las letras. Y hicimos una relación al revés, las letras con los números de teléfono. Y vimos que había un problema en una de las dos.
¿sí? Porque sabíamos que a cada letra le corresponde un número. Pero a cada número no le corresponde una única letra, le corresponde más de una. Y ahí tenemos el inconveniente. Y ahí está la diferencia en que una relación sea o no sea una función. Ahí abordamos el concepto de función. Para que una relación sea función, ¿sí? Cada valor de la variable independiente tiene que tener una única imagen, o sea, le debe corresponder un único valor en el codominio. ¿Recuerdan algo de eso? ¿Recuerdan algo de imagen? Dominio, imagen, ¿recuerdan algo de eso? ¿Leyeron? Algo, profe, pero muy poco. Bien. Recién vimos dos relaciones. Vimos una que a cada letra le correspondía un número y después vimos otra que le relacionaba los números con las letras, ¿sí? La primera era una función porque a cada letra le correspondía un único número. Pero la segunda relación no era una función porque a cada número le puede corresponder más de una letra. ¿Se entiende la diferencia entre una relación y la otra? ¿Se entendió la diferencia entre una y otra? Sí, profe. La primera relación era que a cada letra le correspondía un número. Y la segunda relación era que a cada número le correspondía más de una letra. Esa segunda relación no es función. Porque para que sea función, ¿sí? Cada valor, ¿sí?, de la variable independiente se le debe asignar un único valor de la variable dependiente, ¿sí? En cambio, en el anterior, voy a volver, perdón, al anterior, quiero mostrar de vuelta el anterior, aquí. Si yo quiero agarrar el 8, ¿sí?, el 8 en realidad tiene 3 letras, o sea que para el número 8 le corresponde, ¿sí?, 3 letras diferentes. Entonces, esa relación no es función, porque para que sea función, a cada número le debería corresponder una única letra, ¿sí? Esta que está aquí sí es función, porque a cada letra le corresponde un único número, ¿sí? ¿Me explico la diferencia entre una relación y la otra? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bien, venimos bien entonces. Vamos a definir entonces qué es una función. Una función es una relación, pero tiene que cumplir, como dijimos recién, determinadas condiciones, porque recién vimos dos relaciones. Una era función y la otra no lo era. El conjunto de partida se llama dominio y el conjunto de llegada vamos a ver que se llama codominio, ¿sí? Yo tengo dos conjuntos. Un conjunto A, que es el dominio, conjunto de partida, y un conjunto B, que es el conjunto de llegada. El conjunto de partida son los valores de X, que se llama variable independiente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy, no sé, teníamos la H, la E, la L, eran todas letras que después el número que se le asignaba a esa letra va a depender de la letra. Por eso se llama variable dependiente, ¿sí? Porque si yo acá pongo la H, yo acá no puedo poner cualquier número. ¿Se entiende? Este número que voy a poner acá va a depender de que aquí puse una H. No voy a poner cualquier número. Por eso se llama variable dependiente. ¿Se entiende eso? La X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Y en el medio tengo una ley de correspondencia, ¿sí? Pero para que esta relación sea una función, tiene que cumplir dos condiciones: existencia y unicidad. ¿Qué es la existencia? Que cada elemento del conjunto de partida tiene que tener su correspondiente en el conjunto de llegada, ¿sí? Por ejemplo, hoy dijimos que el 1 no tenía letra, ¿verdad?, asignada. ¿Se acuerdan? En el teléfono el 1 no tenía letra. Sí. Por ejemplo, ahí el 1 no cumpliría con existencia, porque no tendría, ¿sí?, una letra asignada aquí. ¿Sí? ¿Me explico? Y a su vez tiene que cumplir con otra condición, que es unicidad.
que cada elemento del conjunto de partida tiene que tener un único correspondiente en el conjunto de llegada. Y hoy, por ejemplo, dijimos que si tomábamos el 2, teníamos 3 letras distintas. ¿Cuál elegimos? Ahí no cumple unicidad. ¿Se entiende? Para que una relación se tiene que cumplir 2 condiciones. Existencia, eso implica que todos los elementos del conjunto de partida tienen que estar relacionados, y unicidad, que está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Eso significa existencia y unicidad. Cada elemento del conjunto de partida tiene que tener una única imagen. Recuerden que los valores de I se llaman imagen. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. ¿Se entendió lo que es concepto de función? ¿Venimos bien? No los veo, porque yo estoy presentando la pantalla. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Seguimos. Sí, profe. Entonces, tenemos hasta ahora 2 conceptos fundamentales, que es el conjunto de partida, y ahí tenemos el dominio de la función, que son los valores para los cuales está definida esa función. El codominio, que son los valores que puede tomar la variable dependiente I, y el rango son los valores que efectivamente toma la variable dependiente I. Por ejemplo, acá, a ver, tenemos el conjunto de partida, cuyo dominio está formado por el 1, el 2 y el 3. Pero ustedes ven que el 1 se relaciona con el 2, el 2 se relaciona con el 4 y el 3 se relaciona con el 6. Todo este conjunto, el conjunto B, es el codominio, conjunto de llegada. Pero el rango es el conjunto de las imágenes, o sea, los valores que efectivamente toma la variable I. En este caso podemos ver que aquí llegan flechitas solamente al 2, al 4 y al 6. Por lo tanto, el conjunto imagen, también llamado rango, ¿sí?, está formado por el 2, el 4 y el 6 nada más. Y el 8 y el 10 no son imágenes de nada, ¿sí?, porque no les llega ninguna flechita. ¿Se entiende la diferencia entre conjunto, imagen y codominio? No entiendo lo de codominio, profe. Codominio son todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente. Y el rango son los valores que efectivamente toma la variable dependiente. Yo acá en el conjunto B tengo un montón de valores. Tengo el 2, 4, 6, 8 y 10. Pero efectivamente los valores del codominio que son imagen de algo son el 2, el 4 y el 6. El 2 es imagen del 1. El 4 es imagen del 2. Y el 6 es imagen del 3. Y el 8 y el 10 no son imagen de nada. Forman parte del conjunto de llegada, pero no son imagen de nada. ¿Sí? El rango es el conjunto de las imágenes, de los que verdaderamente son imagen de algo. ¿Se entiende la diferencia? O sea, profe, que si yo tendría un 4 en el dominio, ¿la imagen sería el 8 o el 1 puede ir con el 8? A ver, por empezar, ¿ven que del 1 va el 2? ¿Ven eso? Yo no puedo sacar otra flecha del 1 al 8, porque si no el 1 tendría 2 imágenes. No cumpliría con unicidad. O sea, de cada uno de estos numeritos tiene que salir una única flecha, porque si sale más de una, no cumpliría con unicidad. Tendría 2 imágenes. Y dijimos que para que una relación sea función, tiene que cumplir con 2 condiciones: existencia y unicidad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y de cada uno tiene que salir una flecha, porque si hay algún numerito aquí del cual no sale ninguna flechita, implica que ese numerito no tiene imagen. Y si no tiene imagen, no cumple con existencia. ¿Sí? Recuerden que siempre tiene que cumplirse 2 condiciones: existencia y unicidad. Existencia es que cada elemento de aquí tiene que tener imagen. Y unicidad, que esa imagen tiene que ser única. ¿Y ahí está el nombre dependiente e independiente? Y claro, independientes son los valores de aquí, del dominio. ¿Sí? Los valores del dominio se llaman variable independiente. Y los valores de I son la variable dependiente, porque depende de la X. Van a ver que ahora podemos expresar, ahora llego más adelante, a una relación la podemos expresar de diferentes maneras.
verbalmente, gráficamente. Ahora voy a llegar a eso. Y van a ver bien la diferencia entre variable independiente y dependiente. Ahora lo vamos a llegar. Por ahora quiero que dominio imagen. Sí. Es una pregunta. Por ejemplo, en el grupo del dominio, puede ser que, por ejemplo, el 1 y el 2 puedan tener una sola imagen. ¿Pueden tener la misma imagen? Sí. Eso. Sí, pueden compartir la misma imagen. ¿Se puede? O sea, el 1 puede tener como imagen el 2 y el 2 puede tener como imagen el 2. Lo que no puede es el 1 tener dos imágenes, pero sí pueden haber aquí elementos distintos que tengan la misma imagen. Sí. Por ejemplo, una función cuadrática. ¿Seguiría siendo función? Sigue siendo función, exactamente. Ah, ok. Ahora justo voy a poner aquí algunos ejemplos. Mira, ahí justo te puse uno. ¿Ves? Mira, para que esta relación sea función, ¿sí? Yo tengo que definir mi dominio, porque si yo mi dominio lo dejo así, enterito como está, ¿sí? Lo dejo así tal cual, van a ver que el D no tiene imagen, ¿sí o no? Porque no sale ninguna flechita. Entonces, para que este diagrama corresponda a una función, ¿sí? Yo tengo que definir que mi dominio está formado por el elemento A, el elemento B, el C y el E. Solamente por esos 4. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Mi dominio está formado por A, B, C y E. Justamente porque el D no tiene imagen. Entonces, mi dominio, que son los valores para los cuales está definida la función, está formado por el elemento A, B, C y E. ¿Y cuál es mi conjunto imagen? A los cuales le llega una flechita. ¿A dónde llega una flechita? Al 1, al 3, Al 3 y al 4. Y al 4. Por lo tanto, mi rango o imagen está formado por el 1, 3 y 4. Y creo que me preguntaba, ¿quién me preguntaba? Vilma era, o le reconocí la voz, me parece. ¿Ves que acá? Sí, yo fui. Y ves que del B y del E llegan flechitas al 3, quiere decir que tanto al B como al E le corresponde la misma imagen. Tienen la misma imagen. Lo que no se puede es que del B salgan dos flechas, porque eso me estaría indicando que B tiene dos imágenes. Y no sería función porque no cumple con unicidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Función que está definida de A hacia B. A es el conjunto de partida, ¿sí? Dominio, y B es el conjunto de llegada. ¿Lo ven? Ahí tenemos dos conjuntos. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Así es como se lee. El rango siempre va a estar dentro del conjunto de llegada. En este caso va a estar formado por el 1, el 3 y el 4. ¿Sí? Para que una relación quede definida necesitamos tres cosas. Primero el dominio, segundo el conjunto de llegada y tercero una relación. ¿Sí? ¿Por qué el B va al 3? Porque hay una relación. ¿Por qué el E va hacia el 3? Porque hay una relación que especifica que al E, ¿sí?, se relaciona con el 3. Hay una relación o ley de correspondencia, ¿sí? Que van a ver que puede ser, generalmente vamos a trabajar nosotros con fórmulas, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a llegar a fórmulas. Por ahora estamos viendo todo diagramitas, para que entiendan el concepto, pero ya vamos a llegar a formulitas. ¿Se entiende hasta acá lo que es una función? ¿O cuándo una relación es función? Sí, profe. Bien, esto es lo que se tiene que grabar, ¿eh? Unicidad y existencia. Son las dos condiciones. ¿Sí? Vamos a ver ejemplitos. Profe, Sí. hay un compañero tiene una duda. Dice, no entiendo por qué A es la imagen de 1. O sea, ¿no podría ser de 2 también? Sí, puede ser. ¿Para qué? Esta está escrita así. Es un ejemplo dado así. Acá tendríamos que ver cuál es la ley de correspondencia. No está escrita la ley de correspondencia, está directamente graficada. O sea, acá la ley dice que al A le corresponde el 1, que al B le corresponde el 3, que al C le corresponde el 4 y que al E le corresponde el 3. O sea, ya está escrita la ley de correspondencia así. ¿Se entiende? La ley de correspondencia puede ser, por ejemplo, que a cada número lo multiplique por 2. La ley de correspondencia puede ser que lo eleve al cuadrado. O sea, puede estar, esa ley puede estar... Es decir, que puede ir variando. Obvio, la ley de correspondencia te la tienen que dar.
o verbalmente, o mediante una fórmula, o así mediante un diagrama. De alguna manera tiene que estar especificada la ley de cómo un elemento del dominio está relacionado con su respectiva imagen. ¿Sí? A mí se me ocurrió poner las flechitas de este modo. ¿Se entiende? Pero siempre del dominio tendría que salir una sola flecha, no Sí. podrían salir dos, No, ¿no? no. Bien. Mira, acá puse ejemplos de funciones. ¿Ven? Puse 3 ejemplos. Acá en el dominio tengo 2 elementos. Cada elemento está relacionado con un único elemento en el conjunto de partida. ¿Sí? Tiene una única imagen, por lo tanto, esta es una función. Esta también lo es. ¿Sí? Porque este elemento está relacionado, este elemento está relacionado y este elemento está relacionado. Esta relación también es función. Esta relación también es función, porque este elemento está relacionado y este elemento también está relacionado. ¿Qué quise mostrar con estas dos? Que puede haber un elemento en el conjunto de llegada que sea imagen de más de un elemento del conjunto de partida, y lo que quise mostrar con este es que puede haber elementos en el conjunto de llegada que no sean imagen de nada. Aquí el conjunto de imagen estaría formado por este elemento y este. Este no sería parte del rango o conjunto imagen, ¿se entiende? Pero las 3 son funciones, porque de cada elemento del conjunto de partida sale una única flecha. O sea, cada elemento del dominio tiene una única imagen. Unicidad y existencia. Tiene imagen y es única. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver otros ejemplos. Estos 3 que puse son ejemplos de funciones. Vamos a ver estos. A ver, no lean lo que está abajo, miren los diagramas. ¿Qué piensan de este? No miren lo de abajo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Del dominio solamente hay uno que tiene imagen. Bien, entonces, ¿qué no cumpliría? ¿Unicidad o existencia? Existencia. Existencia. Muy bien. Acá no cumple existencia. ¿Por qué? Porque hay un elemento del dominio que no tiene imagen. No cumple existencia. Vamos con este. ¿Qué piensan? ¿No cumple unicidad? No cumple unicidad. Bien. ¿Por qué? Porque hay un elemento. Un elemento se marca marca dos. Muy bien. De un elemento del dominio salen 2 flechas. Quiere decir que tiene 2 imágenes. De un elemento del dominio salen 2 flechas, no cumple con... No sé Con unicidad. Te escucho bien bajito, pero creo que dijiste eso. ¿Puede ser? Sí, dije eso. No sé por qué no se me... Bien, se te escucha bajito. ¿Se entendió? Acá quise mostrar que aquí no cumple existencia y aquí no cumple unicidad. ¿Se entiende? Tiene que cumplirse las 2 condiciones. ¿Por qué no cumple existencia, profe? Porque no sale la flechita de la... Porque acá hay un elemento del dominio que no está relacionado. Ah, claro, no sale la flechita. Exacto. Supongamos que queremos relacionar la temperatura de un paciente a lo largo de un día. ¿Sí? Pongamos que queremos esa relación. O sea, la variable independiente sería la hora del día y la variable dependiente sería la temperatura. Entonces, a la hora 0, el paciente ingresa con 40 grados. Por eso entró la guardia, se lo internó. A la hora 1 le dieron un antitérmico y bajó a 39. A la hora 2, el antitérmico siguió bajando, llegó a 38. A la hora 3, sube a 40. Cada valor, o sea, en cada momento que yo voy a tomar un registro, el paciente tiene temperatura o no. No puede no tener temperatura. ¿Me explico? Recordemos que la variable independiente es el momento del día, la hora del día, y la variable dependiente es la temperatura. Porque la temperatura va a depender del momento en que se la tomé. ¿Se entiende? Sí, profe. Quiero dar un ejemplo de la vida cotidiana, a ver si se entiende. Entonces, no puede ser que el paciente haya un momento en que no tenga temperatura. Tiene que tener un registro de esa temperatura. Y a su vez, no puede suceder que el paciente tenga 2 temperaturas en el mismo momento.
no cumpliría con unicidad. ¿Me explico? No sé si Sí, se profe. nota. Entonces, por ejemplo, la relación que les acabo de mencionar es una función. ¿Por qué? Porque el paciente en todo momento tiene que tener una temperatura y a su vez no puede tener dos. La primera sería la condición de existencia y la segunda la condición de unicidad. Entonces, esa relación es una función porque cumple con existencia y en todo momento el paciente registra una temperatura y cumple con unicidad, que esa temperatura registrada es única, no puede tener dos. ¿Se entiende? Lo que es una función. Sí, profe. ¿Se entendió con ese ejemplito? ¿Vamos bien? Perfecto. Puse más todavía, miren. A ver. Vamos con este. Aquí el dominio está, o el dominio de esta relación, que la llamé relación 1, está formado por los elementos 0, 1 y 2. ¿Sí? De cada uno de estos elementos sale una flechita. Por lo tanto, esta relación es una función. Pero como podemos ver, aquí hay dos elementos que no son imagen de nada. Por lo tanto, mi imagen o rango va a estar formado por estos tres. El 0, el 1 y el 2. ¿Se entiende la diferencia entre codominio y rango? Rango son los valores que efectivamente son imagen de algo. Que en este caso son el 0, el 1 y el 2. ¿Se ve bien la primera? Sí, Sí, profe. Bien. Para que esta relación, ¿sí?, sea función, del 0 debería salir una flechita, cosa que no sale. Y del 1 y del 2 no deberían salir dos flechas. ¿Se entiende? Aquí no cumple ninguna de las dos condiciones. ¿Por qué? Porque del 0 no sale flechita, entonces no cumple existencia. Y del 1 y del 2 salen dos flechas, por lo tanto no cumple unicidad. ¿Se entiende por qué esta relación no es función? Sí, profe. Sí. Bien, ¿y se entiende por qué está así? Sí. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Obvio. No entendí la diferencia entre rango y dominio. Y codominio. Y codominio, perdón. Sí. Bien. Codominio son todos los posibles valores que puede tomar. Yo acá puedo, o sea, para el 0 le puedo asignar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero para el 0 le asigné el 0. Para el 1 le puedo asignar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero le asigné el 1. Y para el 2, los posibles valores que les puedo asignar son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero le asigné el 2. Quiere decir que el 3 y el 4 resultaron que no son imagen de nada. Entonces, todo este es mi conjunto de llegada. Quiere decir los posibles valores que puede tomar la variable dependiente. ¿Sí? Pero de esos posibles valores, ¿sí?, solamente tomó el 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, este es el rango. Por ejemplo, ¿cuáles son los posibles valores de temperatura que puede tomar el paciente? Puede tomar 36, 37, 38, obviamente con todas las temperaturas intermedias, no estoy hablando de números enteros. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Pongámosle esos valores. Si el paciente solamente tomó como 38, 39 y 40, ese sería mi rango. Los otros son los posibles valores, pero no los tomó. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí entendí. Gracias. ¿Sí? O sea, aquí van a estar todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente. Pero el rango o imagen son los valores que efectivamente tomó. ¿Sí? O sea, el paciente puede tener temperatura del 39 al 41, ponele. Pero solamente registro temperaturas del 40, 39 y 38. Entonces ese sería mi rango. Obviamente que estoy hablando de temperaturas redonditas, pero para darte un ejemplo. ¿Se entendió? Sí, perfectamente, profe, gracias. Y aquí puse 3 más, relación 1, 2 y 3. A ver, la primera, ¿es función o no? Sí, profe. ¿Esta es función? No, porque No, porque el dominio no tiene imagen. no cumple existencia. No cumple existencia, profe. Muy bien, muy bien. Parece mucha flecha, pero hay que mirar detenido, ¿no? Porque a simple vista tanta flecha en marea, pero aquí podemos observar que el 3 no tiene imagen. ¿Sí?
entonces no cumple existencia. ¿Qué pasa aquí? Hay muchas flechas, pero No pasa? cumple El unicidad. 1 no cumple unicidad. Muy bien, vamos entendiendo. Bien, del 1 salen 2 flechas. ¿Y quién me preguntó? El que me preguntó del rango. Ven, acá el rango estaría formado por el 1, el 2, el 4 y el 5, ¿lo ven? El rango o imagen. Porque el 3 no es imagen de nada. ¿Se entendió? Pero no entraría en el rango igual si está entre medio de los números de la columna. No, entra dentro del codominio, que son los posibles valores. El rango son los que efectivamente son imagen de algo. ¿Sí? Ah, ok. Y los que son el 1, el 2, el 4 y el 5. Aquí el codominio coincide con el rango. Y acá también. ¿Sí? Justo el codominio coincide con el rango. ¿Por qué? Porque todos los valores que están acá son imagen de algo. ¿Se entiende? ¿Y el 3 que quedó colgado de la primera imagen, profe, qué sería? No, bueno, acá lo que pasa es que esto no es función ya. Ah. Esto no es función. De eso me estás hablando, ¿no? Sí, de ese 3, de ese 3. Bien. ¿Y este es función o no? Sí, ese Sí, es función. Sí, porque cada elemento del dominio tiene una única imagen. ¿Sí? Recordemos que esto se llama imagen. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí, perfecto. Bien. Y ahora vamos a ver las formas en que se puede representar una función, porque hasta ahora vimos diagramitas nada más. ¿Cómo la podemos representar? Verbalmente, en donde me la describen con palabras, en la ley de correspondencia me la describen con palabras. Algebraicamente, donde la ley de correspondencia me la dan con una fórmula. Visualmente, donde me dan una gráfica. O numéricamente, mediante una tabla de valores. Yo acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, la relación que hay entre las escalas de Celsius y Fahrenheit. Vieron que hay una relación para transformar una temperatura que está en Celsius para pasarla a Fahrenheit. ¿Cuál es la relación? Si yo lo digo verbalmente, bueno, yo puedo decir, para convertir de Celsius a Fahrenheit, tengo que multiplicar la temperatura Celsius por 9/5. Y a eso sumarle 32. O sea que esto puede ser una relación, sí. Perdón que lo paro, Sí. pero chicos, ¿pueden apagar los micrófonos? Porque si no se me corta todo, no sé yo. Sí, se acopla, es verdad, perdón. Profe, ¿qué es Sí. Celsius? ¿Cómo? ¿Temperaturas? Las que estamos Son temperaturas. Nosotros, por ejemplo, medimos la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Los grados centígrados que conocemos. Después hay otra temperatura que son los grados Fahrenheit. Es algo que van a ver en física, supongo. ¿Ya vieron conversión de así de unidades? No. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, yo puedo decir que si yo me dan una temperatura en Celsius, perdón, en Celsius, y la quiero convertir a Fahrenheit, ¿qué tengo que hacer? La tengo que multiplicar por 9/5 y sumarle 32. O sea que yo a la relación, a la ley de correspondencia, la puedo decir verbalmente. Otra manera es decirlo de manera algebraica, mediante una fórmula. ¿Sí? C representa la temperatura en Celsius. ¿Sí? Entonces, para obtener la temperatura en Fahrenheit, a esa temperatura en Celsius la multiplico por 9/5 y le sumo 32. Sería otra manera de que a mí me den la ley de correspondencia. ¿Se entiende? Son distintas representaciones. Esta sería de manera verbal, esta sería de manera algebraica, porque me la dan con una fórmula. Me pueden dar una tabla de valores. ¿Sí? O sea que me la dan numéricamente. Quiere decir que a la temperatura menos 10 en grados Celsius le corresponde 14 en grados Fahrenheit. A la temperatura 0 Celsius equivale a 32 Fahrenheit. Fíjense que si nosotros aquí reemplazamos por 0, 9/5 por 0 más 32 me da 32. ¿Se entiende? La famosa tabla de valores. Si yo reemplazo por 10, 9/5 por 10 más 32 me da 50. Si yo reemplazo a C por 20, 9/5 por 20 más 32, me da 68. Son distintas maneras de ver la misma relación. Y
la otra relación que nos falta es la gráfica, ¿sí? En donde cada uno de estos puntitos que están marcados aquí son los que están acá, ¿sí? Son 4 representaciones distintas. Una que sería la verbal, otra la algebraica, otra la numérica mediante tabla de valores y otra la gráfica. Son 4 maneras de representar la misma relación. ¿Se entiende hasta ahí? Nosotros generalmente vamos a trabajar con estas dos. ¿Sí? Vamos a empezar a ver funciones. Y las funciones, estamos viendo funciones, ¿no? Las funciones nos las van a dar generalmente de manera algebraica. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. ¿Entendió esto? Profe, Bien. ¿Sí? en el caso de eso de conversión de unidades Celsius a Fahrenheit, sabiendo a cuánto, o sea, 1 grado Celsius, cuánto equivale en Fahrenheit, ¿no se puede resolver también haciendo regla de 3 simple? Sí, sí. O sea, pero te tienen que dar cuál es la relación. Claro, claro, o sea, ya sabiendo la relación, digamos, de 1 a 1, ¿no se puede hacer por regla de 3 simples también? ¿O Sí, siempre no. hay, o sí Pero o por sí, eso siempre hay que aplicar la fórmula? no sé quién me habla. Hernán. Hernán. Mira, Hernán, si vos haces eso, lo que vas a obtener es una tabla de valores. O sea, Claro. lo que yo estoy intentando mostrar acá es que justamente vos tenés 4 maneras de representar la relación. Una es decirle a la persona lo que tiene que hacer, otra es mostrarle a la persona la fórmula que tiene que aplicar, otra es mostrándole una tabla de valores y otra es mostrando un gráfico. Estos 4, ¿sí?, representan la misma relación, la relación que hay entre Celsius y Fahrenheit. Representan la misma relación. Después, como vos obtengas estos valores, veremos, podés aplicar la fórmula, ¿sí? Pero la cuestión es que yo puedo representar esta relación de estas 4 maneras. ¿Se entiende? Cualquier relación la puedo representar de 4 maneras distintas. ¿Se entiende el objetivo? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Cómo sé yo? Porque hasta ahora vimos solamente diagramitas y flechitas, ¿sí? ¿Qué pasa si a mí ahora me dan una gráfica? En lugar de darme los diagramitas, como vimos recién, para ver si era función o no, veíamos si de cada elemento del dominio salía una única flechita. Bueno, ahora nos dan gráficas, que es lo que yo quiero llegar, a gráficas, ¿sí? ¿Cómo sé si una gráfica es o no una función? ¿Se entiende el objetivo? Pasamos de diagramitas a gráficas. Y quiero determinar si una gráfica que a mí me dan es función o no. ¿Se entiende el objetivo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay una prueba que se llama prueba de la recta vertical. A ver. Recuerdan gráficos, ¿no? Eso vieron gráficos. ¿Vieron gráficos? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Saben que sobre el eje X se representa la variable independiente y sobre el eje Y se representa la variable dependiente? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y que este punto que está acá es un punto en el plano que se representa con un par ordenado. Quiere decir que tiene 2 coordenadas. La primer componente en el par ordenado corresponde a la X y la segunda componente corresponde a la Y. Eso tienen claro, ¿no? ¿Cómo se ubican puntos en el plano? Sí, profe. Bien. Quiere decir que si yo tomo un elemento del dominio, que en este caso es el eje X, ¿sí?, ese elemento del dominio tiene que tener una única imagen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trazar rectas verticales. Esas rectas verticales, en un determinado valor del dominio, tienen que cortar a la curva en un único punto. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuál es la imagen de A, lo que tengo que hacer es trazar una recta vertical, ver dónde corta la gráfica e ir hacia el eje Y. Y ahí voy a tener la imagen de ese valor de A. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, si yo quiero saber cuál es la imagen de A, voy hacia la función. Acá estaría el valor de B, ¿sí?
Pero si voy hacia la función y corta en 2 puntos, ¿sí? Lo que me está indicando es que este valor A tiene 2 imágenes. Esta B que estaría aquí y esta C que estaría acá. ¿Se entiende? Tiene 2 imágenes porque corta la gráfica en 2 puntos. Y eso me está indicando que para X igual a tiene 2 imágenes. No cumpliría con unicidad. ¿Se entiende? Eso haría que no fuera No una sería una función. función. No sería una función. Esta sí lo es. Porque para cualquier recta vertical que yo trace, voy a cortar a la gráfica en un único punto. En cambio, en esta gráfica, ya con trazar una sola alcanza, porque ya con que un elemento tenga 2 imágenes, me alcanza para decidir que no funciona. ¿Sí? Por eso acá hay una sola trazadita. Puedo seguir trazando más y observar que hay más valores que tienen más de una imagen. Pero con uno solo me alcanza. Si yo trazo esta recta vertical, veo que X igual a tiene 2 imágenes. La imagen B y la imagen C, que correspondería a este valor de Y que estaría acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Miren, aquí puse 4 ejemplos. La primera no es función, porque si trazo esta recta vertical, para este valor, que no me importa qué valor es, no me importa cuál es, yo tengo esta imagen y tengo esta imagen. Corta en 2 puntos. No es función. Esta sí es función, porque cualquier recta vertical que yo trace, van a observar que corta la gráfica en un único punto, igual que en esta. ¿Sí? Si yo trazo aquí rectas verticales, hagan la prueba con una regla, van a ver que cortan en un único punto. Entonces cumple con unicidad y existencia. Acá no cumple con unicidad y tampoco cumple con existencia, porque si yo esta recta vertical la pongo aquí, habría valores de X que no tienen imagen, porque no corta la gráfica en ningún punto. ¿Se entiende? O sea que para que una gráfica sea función, todo elemento del dominio tiene que tener una única imagen. O sea que toda recta vertical debe cortar en un punto. ¿Se entiende? Acá no cumple ni unicidad ni existencia. Ninguna de las dos. Unicidad porque esta recta corta en 2. Y existencia porque si yo tomara este valor o cualquiera de aquí, ¿sí? No corta ninguno. Quiere decir que no tiene imagen. No cumple con ninguno de los dos. Aquí, en esta última, en la D, unicidad no cumple, porque acá, por ejemplo, tracé una recta y corta en 1, 2, en 3 puntos. Existencia cumpliría, porque esta continúa y esta continúa. Existencia cumpliría, porque todos los valores del dominio tienen imagen. Pero lo que no cumple es unicidad, porque hay valores que tienen más de una imagen. ¿Se entiende? Yo tengo que evaluar las dos cosas. Unicidad y existencia. Sí, escucho. No entiendo lo de existencia en el D y por qué no en el A. Porque vos en el A, sí, lástima que no te puedo... yo puedo agarrar acá, esperen. Puedo agarrar el puntero. A ver. Profe, Sí. ¿puede ser porque pasa 2 veces por el eje X? A ver. Bueno, eso quise hacer una recta vertical, chicos, ¿eh? Quise hacerlo vertical, no puedo hacerlo. Pero ven, para la que me preguntó, ven que si yo trazo rectas verticales aquí, no estaría teniendo buen pulso, ¿no? Pero ven que si yo trazo rectas verticales, no corta a la gráfica en ningún punto. ¿Se entiende eso? Entonces, eso lo que implica es que, a ver si puedo tomar el marcador, eso implica que estos valores de X y estos valores de X no tienen imágenes. ¿Se entiende? No cumple con existencia, porque estos valores y estos valores no tienen imagen. ¿Y cómo me di cuenta que no tienen imagen? Porque no corta la función, no corta la gráfica. ¿Se entiende? Si no corta la gráfica, no tiene imagen. En cambio, aquí cualquier recta vertical que yo trace, ¿sí? Corta en más de un punto, ¿lo ven? Acá corta acá y corta acá. Corta acá y corta acá. Corta acá, corta acá. ¿Se entiende? No cumple ni unicidad ni existencia. En cambio en esta,
no cumple unicidad, se ve, porque si yo trazo esta recta, corto acá, acá y acá. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Si yo trazo rectas verticales, siempre va a cortar en un punto, si son verticales, no oblicuas como la mía. ¿Pero por qué? Porque esto se supone que esto sigue, esta función sigue, y esta función también sigue, ¿se entiende? Entonces cualquier recta vertical que yo trace, ¿sí?, va a cortar en un punto. Por ejemplo, acá corta en 1, pero acá ya corta en 3. O sea que hay elementos que tienen más de una imagen. ¿Se entendió la diferencia entre A y D? Ninguna de las dos son funciones. Pero aquí no cumple unicidad y acá no cumple ninguna de las dos, ni unicidad ni existencia. Igual, ninguna. Sí. Disculpe. No, le hago una consulta. Yo creo que la voy siguiendo en todo lo que va diciendo, pero. O sea que podría pasar que una función. O sea, me quedó súper claro cómo detectar cuando no cumple unicidad. O sea, si trazas una recta y pasa más de una vez, no hay unicidad. Me quedó menos claro el tema de la existencia. O sea, podría haber una gráfica en donde donde se cumpla la unicidad, pero no la existencia, Sí. y por lo tanto no sea función. No sé si se entendió la Sí, pregunta. sí, ahora te voy a mostrar ejemplos. Ahora lo voy a mostrar. Sí, muy buena Muchas tu gracias. pregunta. Y sí puede ocurrir, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo, si no cumple, que ahora lo voy a explicar, si no cumple existencia, yo puedo restringir el dominio y esa gráfica convertirla en función. En cambio, si no cumple unicidad, ya no puedo hacer nada, porque tendría que restringir el dominio y la imagen. Ya es un poco más complejo. Para que te muestro ejemplos, a ver cómo era para pasar. Puedo avanzar, quizás cuando avance lo vayan a entender un poquito más. A ver acá. Puse más ejemplos, que aquí quizás lo pueden ver. A ver, esta es función. ¿Se ve claramente qué función? Porque si trazo todas rectas, es una función constante, para aquellos que recuerden. ¿Ves? Si yo trazo todas rectas verticales, chingui, 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 cortan un punto. O sea, esto sigue y esto sigue. Cualquier valor de X tiene una imagen. Todos los valores de X tienen la misma imagen. En este caso, es como que todas las flechitas van a un único valor en el conjunto de llegada. Porque el conjunto de llegada, si quiero ver el rango, está formado por un solo elemento. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con esta? En lugar de tener así una recta horizontal, tengo una recta vertical. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué creen ustedes que pasó acá? No se corta con Y nada. que no cumple ninguna de las dos, porque unicidad no cumple, porque en el punto donde está la recta, para valor de X hay infinitos valores de Y, y no cumple con existencia, porque excepto en ese punto, en todo el resto no hay imagen. Muy bien, explicadísimo. Perfecto. ¿Quién lo habló? Pablo, profesor. Pablo. Bien, no, porque no estoy mirando. Muy bien, Pablo. Exacto. Exacto. A ver, si este valor lo llamamos A, ¿sí? Para este valor A tiene infinitas imágenes, ¿sí? Pero para el resto de los valores de X no hay imagen, ¿sí? Excepto ese valor de A. Entonces no cumple ni existencia ni unicidad. ¿Se entiende? Y estos dos pasa lo mismo. Mira, acá tracé las rectas. Fíjense, acá no cumple unicidad, porque para este valor de X tengo esta imagen y esta imagen. Y a su vez acá no cumple existencia, porque para este valor de X no tengo imagen asociada. ¿Se entiende? Entonces este no cumple ninguna de las dos, ni unicidad ni existencia. Y acá pasa lo mismo, que es similar al gráfico que le mostré hoy. No cumple unicidad porque si tomo cualquiera de estos valores de X tengo dos imágenes, y no cumple existencia porque si tomo algún valor de X que esté por aquí o que esté por aquí y trazo una recta vertical, van a ver que no corta la gráfica en ningún punto. ¿Se entendió estos dos? Sí, profe. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el primer gráfico y el segundo? No me quedó muy claro. ¿De este y este? El de arriba, los dos de arriba. No, una diferencia abismal, porque esta es una recta horizontal, con lo cual todos estos valores de X tienen la misma imagen.
Es como que el paciente en todo momento registró la misma temperatura. Pasó el tiempo y siempre se clavó en 37 grados. Temperatura constante. ¿Se entiende? En cambio, acá es que el paciente a la hora 1, pongámosle que sea 1 acá, tuvo infinitas temperaturas. Y el resto de las horas no tuvo temperatura. Ah, listo, no, porque no había escuchado cuando explicó la primera función, porque no, se me cortó el audio y no escuché. Esto es una recta vertical, pero no es una función. Esta es una función lineal constante, que ya la vamos a ver. ¿Se entiende la diferencia? Es abismal, ¿eh? Fundamental esta diferencia. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bien. Esta que está aquí, ahora voy a esta, pero esta que está aquí es función, porque esto se supone que sigue, esto se supone que sigue, entonces si trazo rectas verticales, va a cortar a la gráfica siempre en un punto. ¿Esta se entiende? Sí, profe. Bien, y vamos con esta. Sí, profe. Bien. Perfecto. Vamos con esta. Acá hay una función por parte, se llama esta. ¿Sí? Porque acá viene una función, chingue, salto y sigue esta función. Es una función por parte discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque para poder seguirla, si yo agarraría el lápiz, hago esto, tengo que levantar el lápiz y seguirla por aquí. Entonces, una función discontinua es cuando para recorrerla yo tengo que levantar el lápiz del papel. En este caso es una función discontinua. Esta no, ¿ven? Esta es continua, porque agarro el lápiz, lo sigo, no necesito levantarlo. Esta tampoco, es una función continua. ¿Se entiende? Por lo menos vamos incorporando continuo y discontinuo. ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta es función, ¿sí? Y no lo sería si estos dos puntitos estarían cerrados. Porque si estos dos puntitos estarían cerrados, ¿qué sucedería? ¿Cómo cerrados? ¿Cómo, profe? A ver, esto es un puntito abierto y esto es un puntito cerrado o relleno, o lleno, como hay varias maneras de decirlo. Yo le digo abierto y cerrado, ¿sí? Esto que está aquí es un puntito abierto y esto que está aquí es un puntito cerrado, ¿sí? ¿No habría Entonces, unicidad? no habría unicidad. ¿Por qué? ¿Qué implica el puntito abierto y el puntito cerrado? Que un dominio Elemento de salida. ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchá, hablé dos juntos. Profe, ¿no sería que un dominio tiene dos imágenes en ese caso? ¿Cuál sería? Porque ahí acá sí puedo saber cuál es el valor de la X. Acá no, porque no tengo escala, pero acá sí sé cuál es. El valor de la X es 0. Cero. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si los dos puntitos estarían cerraditos, ¿sí? Eso me estaría indicando que el 0 tiene dos imágenes. Pregunto, ¿cuál es la imagen de 0 acá? ¿Esta o esta? El punto blanco. El negro. El punto negro. El punto negro me está indicando de que la imagen del 0 es la que tiene el puntito cerrado. O sea que la imagen del 0 es 0. ¿Qué significa el punto abierto? A ver, que la función viene hasta el punto más próximo al 0. Pero no está incluyendo al 0. Y nuevamente arranca esta otra función a partir del 0, que sí lo incluye. ¿Sí? Tengo dos tramos. Este tramo que no incluye al 0 y este otro tramo que sí incluye al 0. Si los dos tramos incluirían al 0, me estaría indicando que el 0 tiene dos imágenes. Por lo tanto, no sería función. O sea que esta gráfica es función gracias a que hay un punto abierto y uno cerrado. Porque si estarían los dos cerrados, no cumpliría unicidad. ¿Y qué pasa si están los dos abiertos? No habría existencia. Exactamente. Perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Si están los dos abiertos, el 0 no tendría imagen. Y si están los dos cerrados, el 0 tendría dos imágenes.
Entonces, de una u otra manera, o no cumple existencia o no cumple unicidad. En este caso, está redondito para que sea función. ¿Se entiende? O sea que tiene que haber un Sí, punto profe. cerrado y otro abierto para que sea función. Exacto, si tengo en el mismo punto, sí. Sí. Porque si están los dos cerrados, tiene dos imágenes, y si están los dos abiertos, no tiene imagen. ¿Se entiende hasta ahí? Acá puse otros ejemplos, mira. A ver. Esta gráfica viene hasta el 0, y acá hay un puntito cerrado. Y esta gráfica, ¿sí?, costea el 0, pero no toma nunca este valor, ¿sí? Es como que esta recta sería una asíntota, ya lo vamos a ver, vertical. Entonces esto sí es función, porque si yo trazo todas rectas verticales, ¿sí?, va a cortar la gráfica siempre en un punto. Esta es media confusa porque esta gráfica se supone que continúa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. Fíjense esta. Esto es lo que quise indicar con los dos puntitos abiertos, ¿ven? No es función. ¿Por qué? Porque si yo tomo este valor de A, tengo los dos puntitos abiertos. Quiere decir que A no tiene imagen. No cumple con existencia. Pero hoy creo que Pablo fue el que me dijo que si no cumple existencia, yo dije que puedo restringir el dominio y hacer que esta gráfica sea función. ¿Cómo restringo el dominio? En lugar de decir que mi dominio son todos los reales, ¿sí?, digo que mi dominio son todos los reales menos el A. Que lo puedo escribir de dos maneras distintas. De esta manera, todos los reales menos A, o lo puedo escribir de esta otra manera de forma de intervalo. O sea que mi dominio es de menos infinito a unión de A más infinito. Recordar que si colocamos paréntesis, lo que estoy haciendo con eso es no incluir a A. Si coloco corchete, incluimos a A. Entonces este paréntesis lo que me está haciendo es excluir al valor de A del dominio. Quiere decir que mi dominio está formado por todos los reales menos el A. Entonces, lo que tengo que evaluar es, ¿todos los reales menos el A tienen imagen? Sí. Entonces, si yo restringo mi dominio, puedo hacer que esta gráfica sea función. La puedo salvar. En cambio, si no cumple unicidad, no la puedo salvar. Tendría que restringir el conjunto imagen, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Sí, profe. ¿Se entendió que restringiendo el dominio puedo hacer que esto sea función? O sea, función no es. No es. Porque A no tiene imagen. O sea que a mí me dan esto, y si es una función cuyo dominio son todos los reales, hay un valor real, que es el A, que no tiene imagen. O sea que si a mí me dan la función, yo tengo que, la gráfica, tengo que decir que no es función. Pero también puedo aclarar que si restringo mi dominio, puedo hacer que lo sea. ¿Sí? Puedo decir que mi dominio, o sea, los valores que puede tomar la X, son todos menos A. Lo saco al valor de A. Si yo saco el valor de A de mi dominio, cualquier otro valor tiene imagen. Entonces la convierto en función. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Lo mismo sucede con esta. ¿Ven que si yo trazo rectas verticales cortan en un único punto? Si yo trazo rectas verticales cortan en un único punto. ¿Pero qué sucede? Si yo tomo un valor de X que está acá, ¿tiene imagen? No. No es función. Pero lo que no cumple es existencia. Entonces digo, ¿y si restringo el dominio? ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuáles serían los valores de X que tiene imagen? Y bueno, todos los valores que vienen desde el menos infinito hasta acá, que es el 0. Entonces, si yo restringo mi dominio y digo que mi dominio son todos los valores que estén a la izquierda del 0, o sea, del menos infinito al 0, puedo hacer que esta gráfica sea función. Si yo restringo mi dominio, esta gráfica es función. Si recuerdan función exponencial y función logarítmica,
Yo la logarítmica, para que una función logarítmica sea función, tengo que definir mi dominio. ¿Recuerda función logarítmica? Que se ve en quinto año, secundario. No, y que hace tantos años ya, profe. Bueno, Ha quedado lejos, profe. No, profe. quedó muy lejos. Miren que lo vamos a ver este año, así que vayan trayéndolo a la actualidad. Es pedir mucho. Y tengo 34 años. Bueno, yo tengo más que vos, quédate tranquila. No hay problema. Todo se puede. ¿Se entendió lo que voy hasta ahora? Sí, Profe, yo tengo una pequeña duda. O sea, por ahí es una pavada porque No bueno, importa. no llegué a leer el material, pero esto, o sea, yo lo que no termino de entender es sobre qué, o sea, cómo hacemos para asumir si si una línea sigue o no. O sea, por ejemplo, en el último, ¿no? En el tercer ejemplo. Usted asume que la línea de la izquierda, digamos, bueno, gracias por ayudarme con el puntero, que esa punta sigue. ¿Y por Esto qué no sí. asume y por qué no asume que la otra sigue también? Que esta O sea, también eso, sigue. Sí. Sí, no sé quién me habla, pero esta también sigue, pero se acerca al eje Y. Porque esta es una función que, ya la van a ver, que tiene como asíntota vertical en este caso al eje Y, o a x igual 0. Entonces yo ya sé que esta gráfica se supone que al no tener un punto cerrado aquí, continúa acercándose al eje. ¿Se entiende? Continúa acercándose. Sí. o sea que supuestamente en esa función, ponele, ¿no? Todos los valores de x que sean negativos van a tener una imagen y el 0 debería tener una sola imagen, pero digamos del 0,1 en adelante no tiene imagen, entonces para que sea válida hay que restringir el dominio a desde el menos infinito al 0. O sea, si a esa función no la podés usar con valor de x1, pero sí la podés usar con valor de x menos 1, digamos. Exacto. En realidad, para que sea función, tendría que restringir el dominio. O sea, si a mí me dan esta función y me dicen que el dominio son todos los reales, esto no es función. No es función, hay que decir que no. Ahora, si te la dan y te dicen el dominio son todos los negativos, la podrías usar como función, teniendo en cuenta ese dominio. Yo en el trabajo integrador les puse así y les puse que en caso de no cumplir existencia, restrinjan el dominio para que sí sea función. Todavía no se lo subí el trabajo integrador porque necesito los grupos y demás. ¿Sí? Gracias, pero, por ejemplo, uno de los ejercicios va a ser ese. Cuando no cumple existencia, cuando no cumple unicidad, no hay manera. Pero cuando no cumple existencia, vos podés restringir el dominio. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. ¿Y el dominio lo podemos restringir, por ejemplo, en lo que subió? Hay un ejercicio en el 7 que la función está graficada como si fuera un barrilete. Tiene un pedacito en cada cuadrante. Para restringirlo, ¿podemos tomar nosotros la franja que queramos? Ay, no me acuerdo cuál era. Después, si querés, lo vemos. Porque sí, porque es un barrilete cerrado que abarca un cuarto de cada espacio de la gráfica, digamos. Si cumple unicidad, sí. Si no cumple unicidad, no. Y no cumpliría porque es un gráfico cerrado. Entonces, tendríamos que tomarlo. Porque por más que vos salves la existencia, no podés salvar la unicidad restringiendo el dominio. Porque los valores que pones en el dominio siguen teniendo más de una imagen. Ok, perfecto, gracias. Sí, sí. Bien. Y otra cosa que quiero aclarar es que yo acá al 0 le puse paréntesis. ¿Por qué? Porque se supone que esta recta es una asíntota. Quiere decir que esta función, esta gráfica, se va a aproximar a la recta, pero nunca la va a tocar. Quiere decir que el 0 no tiene imagen. Por lo tanto, para que sea función, tengo que tomar valores de x que estén a la izquierda del 0, pero el 0 tampoco. Por eso puse del menos infinito al 0 con paréntesis. ¿Se entiende? Porque si no estaría indicada. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí. Una consulta. Sí. Hay que dice menos infinito
y 0. La Sí. parte del menos infinito es Sí. con corchete, con llave. El ¿Cómo sería? infinito siempre va con paréntesis, porque no es un número que esté incluido o no incluido. El infinito es donde tiende. ¿Se entiende? Entonces Sí, siempre gracias. el menos infinito o el más infinito van a ir con paréntesis. Lo que va a cambiar es cuando vos tenés un número. Si es corchete lo incluye, si es paréntesis no lo incluye. ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué, profe, con el 0 no se pone un corchete? Porque el 0 no tiene imagen, porque esta gráfica costea, pero no llega al 0. El 0 no va a tener nunca imagen como acá. ¿Ves? Ah, ¿Ves que acá el 0 tiene imagen? sí. En cambio acá esto va a costear y nunca va a llegar a cortar al eje Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos con un ejemplo. A ver. Creo que este estaba en el PDF, porque ya armé tantas cosas que no recuerdo si este estaba. A ver. ¿Esta es función o no? Sí. La pregunta. Sí, profe. Bien. Bien. Estamos con dominio real, quiere decir que todos los números reales tienen que tener imagen. ¿Sí? Y acá si trazo rectas verticales, todos los números reales tienen imagen. Esta es función. ¿Esta? Sí, profe. También. También, una función constante. ¿Esta? No, profe. No. No, No, profe. Sí. Sí. Esa sí, profe. Bien, hay que recordar que sigue, o sea, que quiere decir que cualquier recta vertical que yo trace va a cortar la gráfica en un punto. ¿Se entendió entonces cuándo una relación es función o no? Vimos dos maneras, una con diagramitas, donde debemos ver si sale flecha o no y que salga una sola, y vimos con gráficos trazando rectas verticales. Vimos esas dos maneras. También lo podemos ver en tabla de valores. No puse un ejemplo acá, pero en el PDF sí puse. En la tabla de valores, ¿cómo me doy cuenta si es función o no? Porque hay dos valores de X que tienen más de una imagen. ¿Se entiende? El primer ejercicio de la actividad creo que hay justo uno de esos. Después lo vemos. Vamos a ver primero un repaso teórico y después vamos a la parte práctica. La semana que viene. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué es el dominio de una función? Son los valores que puede tomar la variable independiente X. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí me dan la función, ¿sí?, expresada de manera algebraica, es decir, con una formulita? ¿Cómo sé yo cuál es el dominio de esa función? Por ejemplo, me dan esta función, ¿sí? Me dicen que es función. Me están diciendo que es función. ¿Qué pasa ahí? ¿Cualquier valor de X tiene imagen? Sí, profe. ¿Sí? O sea, yo a X la puedo reemplazar por cualquier valor, que si hago 1 dividido el valor que hay aquí, voy a obtener un valor de Y. Recordar que f de X e Y es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? No, hay un número, ¿no? Que representa la Y de la X. A ver, si yo pongo un 1, 1 menos 4, 3. Menos 3. menos 3. Me quedaría 1 dividido menos 3, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, 1 dividido menos 3 existe. 0,3 periódico, un tercio negativo, como lo quieran ver. Si lo reemplazo por 5. 5 menos 4, 1. Menos 1. No, 1. Existe. Sí. No hay ningún problema, 1 dividido 1 me da 1. Si lo reemplazo por 6, 6 menos 4, 2. 1 dividido 2 existe. ¿Qué pasa si lo reemplazo por 4? No entiendo, profe. Dividido No se puede. 1.
¿Por qué no se Para puede? 0, no se puede. Bien, entonces, no todo valor de X tendría imagen, ¿o no? El 4 no tiene imagen, porque si yo pongo 4 menos 4 me da 0, 1 dividido 0, no existe división por 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pero a mí me están diciendo de que esta expresión algebraica es una función, corresponde a una función. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Restringir el dominio. ¿Sí? Definir los valores de X, ¿sí?, que tienen imagen. Determinar cuál es el dominio. ¿Y cómo lo determino? Recién lo sacamos haciendo una mera deducción, sino una evaluación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que evaluar yo? Que el denominador, o sea, el divisor, no puede ser 0, porque división por 0 no existe. Planteo esta ecuación y despejo. ¿Se entiende? El menos 4 pasa sumando y me sale y resulta que X tiene que ser distinto de 4. En lugar de estar adivinando, ¿sí?, porque acá es fácil, a 4 menos 4, 0. Pero si en el denominador tengo X cuadrado más 5X menos 6, ya ahí tendría que aplicar una fórmula resolvente, van a haber dos valores, ¿sí? Entonces me conviene plantear la ecuación. Obviamente que por ahora vamos a ver ecuaciones así sencillitas, no se asusten, ¿sí? Pero bueno, ¿se entendió la primera restricción? Denominador distinto de 0. Despejo y X no puede valer 4. Entonces restringo el dominio. ¿Cómo se escribe el dominio? Hay dos maneras de escribirlo. Uno es diciendo que mi dominio son todos los reales menos y entre llaves, porque las llaves simbolizan conjunto, poner el valor que no puede tomar la X, que es el 4. Y la otra es escribir así, X tal que X sea distinto de 4. ¿Sí? Esta barra invertida significa tal que X. Y la otra sería con intervalo, de menos infinito a 4 y de 4 más infinito. No se los puse para no marearlos tanto, pero sería otra alternativa. ¿Por qué está con llaves y no con paréntesis? ¿Acá? Sí. Porque paréntesis o corchetes se utilizan para intervalos. Y esto no es un intervalo, es un punto, un valor de X que estoy quitando del dominio. Y recuerden que eso es un conjunto. Los conjuntos van entre llaves. Los intervalos van con corchete o paréntesis. Y los puntos, que son otra cosa diferente, van con paréntesis. ¿Sí? Porque tiene dos coordenadas. Sí. ¿Puede explicar de nuevo lo que explicó recién? La representación de dominio. Sí, esto de acá. Sí, profe. Bien, vos acá tenés una función racional, porque tenés una razón, una división. En una división, ¿sí?, el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Porque si yo acá hago 1 dividido 0, no existe. Quiere decir que tengo que averiguar cuál es el valor de X que hace que mi denominador valga 0. Para ver cuál es el valor que tengo que quitar del dominio. Entonces, yo acá puedo ver que si pongo 4, 4 menos 4 me da 0. Una manera es calcularlo mentalmente y la otra manera es plantear esta ecuación, que el denominador tiene que ser distinto de 0. Paso el 4 sumando, como cualquier ecuación, solo que tiene que ser distinto de ese valor obtenido, y obtengo que X tiene que ser distinto de 4. Entonces mi dominio son todos los reales menos el 4. Gracias, profe, ya entendí. ¿Qué pasa si tengo una raíz cuadrada? ¿Qué pasa? ¿Puede tomar cualquier valor la X? ¿Qué opinan? No, profe, tiene que tener resultado la raíz. Tiene que tener resultado la raíz. Por lo tanto, el radicando, o sea, lo que está aquí adentro, ¿cómo tiene que ser? ¿Un número cómo? Real. Positivo. Positivo. ¿Puedo calcular la raíz de menos 4? No. No escuché, profe. No. No, pregunté si podía calcular la raíz cuadrada de menos 4. No. ¿Estamos?
estamos hablando de números reales. Obviamente que la raíz cuadrada de menos 4 existe dentro de los números complejos, ¿sí? Pero estamos viendo funciones reales. Por lo tanto, estamos hablando de dominio real, ¿sí? Dentro de los reales, no puedo calcular una raíz cuadrada o de índice par negativa, ¿sí? Si yo tengo una raíz cúbica, ¿sí? Acá no tendría ningún inconveniente. Mis dominios son todos los reales, porque la raíz cúbica está definida para cualquier valor. La raíz cúbica de 8, de menos 8, de 5, de menos 5, ¿se entiende? No hay ningún inconveniente. El problema es cuando tengo un índice par, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Por ahora vamos a ver estas dos restricciones, la de la división y la del índice par. Hay muchas más, porque dentro, cuando veamos logaritmo, van a ver que el logaritmo de un número negativo tampoco existe, y ahí vamos a ver otra restricción. Por ahora nos quedamos con estas dos, que son las que más o menos manejamos, porque divisiones conocen y raíces cuadradas también. No hay nada demasiado complejo aquí. Entonces, ¿cómo sé qué valores puede tomar X para que esto me dé positivo? Planteo que X más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, porque puede valer 0, porque la raíz de 0 es 0. Lo que no puede valer es negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué planteo? Que X más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo el 1 lo paso restando, me queda que X tiene que ser mayor o igual que menos 1. Quiere decir que si yo tomo un valor de X mayor o igual que menos 1, voy a poder calcular su imagen. Si tomo un valor de X menor que menos 1, ¿sí? No voy a poder calcular la imagen. Hagamos la prueba. Tomemos un valor mayor que menos 1. A ver cualquiera. ¿Cuál les gusta? Un valor que esté a la derecha del menos 1. Mayor a menos 1. Mayor o igual, puedo tomar. Menos 2. Menos 2 no es mayor. 0. El 8, profe. El 8. Si tomo el 8. 8 más 1, 9. La raíz cuadrada de 9 existe. Quiere decir que el 8 tiene imagen. ¿Sí? Si tomo el 0. 0 más 1, 1. La raíz cuadrada de 1 existe. Quiere decir que el 0 tiene imagen. Si tomo el menos 1, porque lo puedo tomar, porque dice mayor o igual a menos 1. Si tomo el menos 1 más 1, 0. La raíz de 0 existe. O sea que los valores mayores que menos 1 tienen imágenes. ¿Qué pasa si tomo uno que sea menor? Por ejemplo, el menos 2 que dijeron recién. Si hago menos 2, ¿me da cómo? Le da menos 1. Entonces no tiene imagen. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Esto que hicimos es correcto entonces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Los X mayores o iguales que menos 1. Que lo puedo escribir como el intervalo que va de menos 1 a más infinito. Como me dice que puedo tomar el menos 1, coloco un corchete. Porque puedo tomar todos los valores que estén a la derecha de menos 1, incluido el menos 1. Por eso coloco corchetito. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Tomemos otro ejemplo. Aquí tenemos otra raíz cuadrada, pero lo puse por algo en particular. Tengo que hacer lo mismo. El radicando tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y despejamos. El 2 pasa restando. Pero aquí me quedó menos X. Recordar que acá adelante, ¿qué numerito hay si no hay nada? Un 1. Hay un 1. Por lo tanto, este menos 1 lo tengo que pasar al otro miembro. ¿Cómo lo voy a pasar? Sumando. Ahí está el error. Dividiendo. Eso es un error muy habitual. Recuerden que hay que separar en términos. Yo acá tengo un término, dos términos, porque este más me separa en dos términos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tengo dos términos. ¿Sí? Vamos, mira hasta ahí. Sí, profe. Miren que agarro el punterito. A ver ¿Cómo, si... profe? Y acá tengo un término y dos términos. Tengo dos términos, porque están separados por el más. Tengo dos términos. Los términos se separan por más y menos.
Cuando despejamos, ¿sí? Y paso términos al otro lado, los términos van a pasar con el signo opuesto. En realidad no es que pasa por amor al arte, sino que uno en realidad lo que hace es sumar o restar a ambos miembros de la desigualdad un mismo número, pero no voy a explicar eso ahora porque si no, no termino el concepto que quiero. Vamos a quedarnos con qué pasa para el otro lado, ¿sí? Entonces, este más 2, que es un término, va a pasar restando como menos 2. Pero acá me quedó un único término, me quedó el menos una X. ¿Sí? No tengo dos términos, tengo uno solito. Tengo Claro, y menos... el 1 está multiplicando a la X. Muy bien. Tengo un solo término con dos factores. El factor menos 1 y el factor X, que son los que intervienen en la multiplicación. El menos 1 por X. Son dos factores. Yo voy a pasar el factor menos 1. Y ese factor va a pasar dividiendo. Por eso no cambia de signo, pasa al menos 1. ¿Sí? ¿Y qué notan que pasó aquí? Pero ¿por qué dividiendo, profe? ¿A dónde hay uno? Porque acá el menos 1, con respecto a la X, ¿cómo está? ¿Multiplicando? Exacto, entonces ¿cómo va a pasar? Ah, dividiendo, sí. Gracias. Dividiendo. ¿Pero qué notan de raro entre este paso y este? ¿Qué notan? Que al pasar el Se dio vuelta. Bien, que al pasar dividiendo un número negativo, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? ¿Se? Invierte. Invierte. Eso lo tienen que tener presente, ¿eh? Cuando yo paso un número dividiendo... ¿Cómo? ¿Puedes explicar otra vez? Sí, lo voy a explicar de vuelta. Cuando yo paso un número multiplicando o dividiendo... Sí, lo puede explicar otra vez, profe, dijo. Sí, eso iba a explicar. Sí, escuché. Cuando yo paso un número multiplicando o dividiendo y ese número es negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Solamente cuando paso un número multiplicando o dividiendo y ese número es negativo. ¿Sí? Si yo paso un número multiplicando o dividiendo y es positivo, no pasa nada. ¿Sí? El problema está cuando paso un número multiplicando o dividiendo negativo. Ahí se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Se acordaban de eso? No, la verdad que no. ¿Nadie se acordaba? Muy poco. Ahora que le dijo usted, sí, profe. Bien, eso anótenlo, regístrenlo. Si yo acá en lugar de un menos X hubiera tenido un 2X, ¿sí? Y yo tengo que pasar el 2 dividiendo, como el 2 es positivo, esto queda igual. El problema es cuando paso un número negativo, ¿eh? Si es positivo no pasa nada. ¿Se entendió eso? ¿Siempre que se tenga que pasar la X va a ser que eso está multiplicando? Siempre que tengo un número delante de la X, eso va a estar multiplicando la X, sí. Sí. Siempre que yo diga 2X, 3X, menos 5X, siempre entre el coeficiente y la variable hay un producto que no se escribe, ¿sí? Porque entre la letra y el número no hace falta escribirlo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y si no hay nada, siempre se sobreentiende que una X o X es lo mismo. Hay un 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y acá resuelvo. Menos 2 dividido menos 1. Menos por menos me queda más. 2 dividido 1 me queda 2. ¿Sí? Entonces me quedó distinto que el anterior. Porque acá X tiene que tomar valores que son como con respecto a 2. Menor o igual a 2. Menor o igual. En el otro era mayor, ¿se acuerdan? En el otro era mayor. En ¿Acá este es tiene menor o igual a 2 porque quedó negativo? menor o ¿O no tiene igual nada que ver? quedó menor o igual a 2 porque al pasar un número multiplicando dividiendo negativo se invirtió el sentido. Sí. Ah, listo. Fíjate, si yo tomo un número menor o igual que 2, si yo tomo el 2, me va a quedar menos 2 más 2, y eso es 0. La raíz de 0 existe. Si yo tomo el 1, menos 1 más 2 da 1, la raíz de 1 existe. Si yo tomo el 0,
Menos 0 más 2 da 2. La raíz de 2 existe. Es un número irracional, pero existe. Si yo tomo el menos 1, tengo que poner menos 1. Y se transforma en más. Entonces, más 1 más 2 me da 3. Y eso existe, la raíz de 3 existe. Si yo tomo el menos 5, menos 5 va a dar 5. Más 2 va a dar un número positivo. O sea que cualquier valor de x menor que 2 va a tener imagen, porque su raíz cuadrada va a existir. ¿Qué pasa si tomo uno mayor que 2? Por ejemplo, el 3. ¿Qué me va a quedar? Menos 3 más 2. ¿Y eso cómo va a dar? Menos 1. Entonces, no existe. No tiene. No se puede hacer. Entonces, esto que hicimos está correcto. Siempre podemos verificar que lo que hicimos sea correcto, tomando valores. ¿Se entiende? Porque quizás me confundí, me olvidé de dar vuelta el sentido de la desigualdad y bueno, tomo un valor para ver si es correcto o no. Y capaz que ahí me avivo que me equivoqué. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, porque siempre se tiene que dar esa condición. Cuando tenés una raíz de índice par, el argumento, o sea, el maricando, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Porque la raíz cuadrada o la raíz cuarta o la raíz sexta de un número negativo no existe. En los reales. ¿Sí? Ok, sí. Como aquí también, la división, el divisor no puede ser 0. Porque la división por 0 no existe. Son como dos restricciones que ustedes hasta ahora pueden manejar porque raíz cuadrada conocen y división también. Por eso les di estas dos. Hay muchas más, ¿eh? Les doy estas dos porque son las que, para comenzar, sé que pueden trabajarlas. ¿Se entiende? Gracias, profe. Bien. Entonces, ¿cómo indico el dominio? Y bueno, si x tiene que ser menor o igual que 2, mi dominio sería el intervalo menos infinito a 2 cerrado en el 2. Diferente a este. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Venimos bien? Sí, sí. Bien. Si a mí me dan la gráfica y quiero determinar cuál es el dominio y la imagen de esta gráfica, ¿sí? En lugar de darme la formulita, me dan la gráfica, el dominio lo tengo que mirar sobre el eje X. ¿Sí? Son los valores de X que tienen imagen. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Sabiendo que esta gráfica es una función, ¿no? Si no, no cumpliría, por ejemplo, existencia. Esta gráfica corresponde a una función. Por eso acá dice dominio de f. Es una función. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Y bueno, va desde A hasta B. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Como los dos extremos están cerrados, eso implica que tanto A como B tienen imagen. Si alguno de los dos extremos estaría abierto, eso me estaría indicando que alguno de esos dos no tiene imagen. Entonces, cuando yo indicaría el dominio, en lugar de colocar corchete como aquí, colocaría paréntesis en donde estaría el puntito abierto. Ya después vamos a poner más ejemplos, ¿eh? ¿Se entiende? Yo acá puse corchete y corchete tanto en A como en B, porque tanto A como B tiene puntitos cerrados. Y eso me está indicando de que tanto A como B tienen imagen. Por eso, dentro del dominio coloqué tanto a A como a B. Puse intervalo cerrado en ambos extremos. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Y cómo miro cuál es el rango? El rango son los valores de I que efectivamente son imagen de algo. Entonces tengo que trazar una recta horizontal. En lugar de vertical como acá, trazo una recta horizontal. El primer valor de I que es imagen de algo es el valor C. Y el último valor de I que es imagen de algo es el valor D. Todos estos valores de I, si yo trazo rectas horizontales, corta la función en algún punto, quiere decir que es imagen de algo. Es más, puede ser imagen de más de un valor. Pues si yo trazo una recta horizontal acá, ¿sí?
este valor de y es imagen de más de un valor de x, pero no importa eso. Mientras sea imagen de algo, está dentro del rango. ¿Se entiende? Entonces mi dominio lo miro sobre el eje X y mi rango conjunto imagen lo miro sobre el eje Y. Porque el dominio es el de la variable independiente y recordar que el conjunto imagen son los valores de la variable independiente que efectivamente son imagen de algo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, el dominio que se marca en esa función es solamente la línea azul que está ahí. El dominio es esta línea marrón que está acá, de A hasta B, porque la función es esta azul que está acá. La función empieza acá y termina aquí. Es esa porción. Está acotada. Empieza en A y termina en B. Está acotada. Si yo no pondría ningún punto... Claro, lo preguntaba por los puntitos Claro, como están los puntos. Si yo no pongo nada acá, siempre se sobreentiende de que sigue. ¿Se entiende? Algunos le ponen flechita para indicar que sigue, pero generalmente la gran mayoría de la bibliografía no ponen nada, o sea, la dejan sin nada. Y eso implicaría de que esto sigue, y si acá no pongo nada, que esto sigue. ¿Se entiende? Sí, profe. Para indicar que está acotada, tengo que poner o puntito abierto o puntito cerrado. Para indicar de que es acotada. Si no le pongo ningún puntito, implica que continúa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ahora sí, no me había quedado claro el por qué tenía los dos puntos en los extremos de la Porque esta función. gráfica la puse con los dos puntos cerrados. Podría haber puesto uno abierto y otro cerrado. Claro, mi duda fue por lo del dominio, si era desde A hasta B, eso. Te hago una preguntita. Si yo a esto no le pongo punto y sigue, ¿cuál sería mi dominio? No, tiene el dominio porque la función sigue. Dominio tiene, porque si no tuviera dominio no tendría. Infinito. Infinito, eso. O sea, a ver, vamos a decirlo mejor. Serían todos los números reales. Y si lo queremos como intervalo, sería del menos infinito al más infinito. Porque recordad que el dominio es un conjunto. En él tenemos que indicar cuáles son los valores de X que tienen imagen. Entonces, el dominio estaría formado por infinitos valores. ¿Y cuál sería mi dominio? Del intervalo menos infinito a más infinito, o bien el conjunto de los números reales. ¿Se entiende? Porque es un conjunto el dominio. Sí, profe. ¿Se entiende lo que quise especificar con eso? Sí, sí. Bien. Recordad que yo acá lo que estoy poniendo en este intervalo es un subconjunto de los números reales. O sea, de todos los números reales estoy tomando una porción. La porción que va de A hasta B. ¿Sí? Si esta función continuaría, yo acá pondría menos infinito más infinito. Porque sería el conjunto o el intervalo menos infinito más infinito. ¿Qué significa? A ver qué hora es. Ya son las 10. Bueno, termino con esto y me faltaría... termino con esto. ¿Qué significa evaluar una función? Significa reemplazar a la X por un valor determinado y obtener su correspondiente imagen. Eso es evaluar una función. ¿Sí? Como hoy vieron que reemplazamos la X por 2, la X por 1 y veíamos qué valor obteníamos. Eso es evaluar la función en un punto, ver cuánto vale. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me dan esta función, 3x cuadrado más x menos 5. ¿Sí? A la x, si yo la reemplazo por un determinado valor, lo que voy a hacer es evaluar la función en ese valor de x y obtener su imagen. Por ejemplo, si a mí me dicen, halle f de menos 2, ¿qué me están pidiendo con eso? ¿Qué me dicen acá cuando me dicen f de menos 2? ¿Qué me están pidiendo? Reemplazar la X por el menos 2. Y o sea, tengo la imagen de menos 2. ¿Se entiende? Cuando yo la X la reemplazo por menos 2, lo que estoy obteniendo es la imagen de menos 2. Y con eso voy a tener un par ordenado de la gráfica. Un punto de la gráfica. ¿Se entiende? Entonces yo no entendí yo. ¿Cómo? Que yo no entendí, profe. Que cuando me piden f de menos 2,
lo que tengo que hacer, f de menos 2, significa que a la x la tengo que reemplazar por menos 2. ¿Ves? Todas las x las reemplacé por menos 2. Y tenés que hacer todas un las X cálculo del enunciado. de la fórmula que te dan como expresión algebraica, claro. Exacto. Bueno. ¿Por qué es este enunciado? Este enunciado es una fórmula, ¿verdad? Me están dando algebraicamente una función. Esta función, ¿qué me está indicando? Que al valor de la x la eleve al cuadrado, la multiplique por 3, le sume nuevamente ese valor de x y le reste 5. Y de esa manera voy a obtener su imagen. ¿Se entiende? Eso es lo que me está diciendo, en lugar de decirlo verbalmente, pero dando como una fórmula. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cualquier valor de x que yo quiera conocer su imagen, la voy a tener que elevar al cuadrado, multiplicarlo por 3, sumarle de vuelta a la x y restarle 5. Y acá me pidieron 4 particulares. Que haya la imagen de menos 2, la imagen de 0, la imagen de 4 y la imagen de 1 medio. Y obtuve estos 4 valores. ¿Sí? Estos 4 valores que obtuve, ¿sí? Son 4 pares ordenados. El primer par ordenado es el menos 2, 5. ¿Por qué? Porque la imagen de menos 2 es 5. El segundo par ordenado es 0 menos 5. ¿Por qué? Porque la imagen de 0 es menos 5. ¿Se entiende lo que representa cada uno de esos? Son un punto en la gráfica. Cuando yo la grafique, van a ser un punto dentro de la gráfica. ¿Se entiende? Y que sabe que Sí, menos profe, 2 perfecto. es igual a 5 por la fórmula que está arriba. Exacto, exacto. Y ahora te hago una pregunta, y acá volvemos a variable, que era lo que quería, porque todo se va relacionando. Variable dependiente y variable independiente. Acá lo podemos observar claramente que la x, ¿sí? La x es una variable independiente, porque yo la puedo reemplazar por el valor que yo quiera. Acá la reemplacé por menos 2, 0, 4, 1 medio. La puedo reemplazar por 3, por 5, dentro del dominio, ¿no? En este caso, x puede tomar cualquier valor. Pero la y, yo acá, ¿puedo poner cualquier numerito? ¿Puedo poner un 8? No puedo poner un 8. Porque este número surge de toda esta fórmula, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Este número que está acá, Sí, profe. este número que está acá depende del número por el cual yo reemplazo la x. Por eso se llama variable dependiente. Porque este número va a depender de la x. ¿Sí? Yo la x la puedo reemplazar por el valor que yo quiera, pero la y va a depender de esa x por la cual yo la reemplace. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Es como la temperatura, yo insisto con el mismo. Y el horario del día. El horario del día puede ser cualquiera, pero en ese horario del día no tengo cualquier temperatura. Tengo una en particular que fue la que registré. ¿Se entiende? Bien. Y después vamos con el problema 3, que ya acá empieza con crecimiento y decrecimiento. Ya empezamos con análisis. ¿Sí? Lo voy a cortar acá. Pensé que iba a llegar a todo, pero lo voy a cortar acá porque si no, no voy a llegar al concepto y va a quedar cortado. Así que voy a dejar de compartir. No, voy a mostrar otra cosa antes. Descartar, porque hoy rayé algo. Quiero mostrarles otra cosita antes de dejarlos, porque alguien me preguntó algo de algún ejercicio. Yo les quería mostrar el primer ejercicio. ¿Ven que aquí me la pueden dar con tabla de valores? ¿Ven acá? Acá podemos ver claramente trazando rectas verticales, si funciona o no. Este después se los voy a subir, que es el resuelto. Después que ustedes lo resuelvan, les doy la respuesta. Pero me la pueden dar en tabla de valores. Fíjense, me están diciendo que mi dominio está formado por 2, 4, 7 y 8. Quiere decir que todos estos valores deberían tener imagen. Entonces, si yo observo esta tabla de valores, el único valor de el primer conjunto, que es el conjunto A de partida, que tiene imagen es el 7. Y para colmo, el 7 tiene 4 imágenes distintas. Entonces, esta tabla de valores no corresponde a una función. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Sí, profe.